El venezolano Ismael Barroso, sin lugar a dudas, es un boxeador increíble que se ha ganado el corazón de un sector muy importante en el mundo del boxeo. Barroso nació para noquear gente. Su nivel de presión es brutal y me atrevería a decir que el venezolano pega inclusive más duro que el Pitbull Cruz y que Suriel Matías. Y hay una buena posibilidad de ver pelear al Pitbull Cruz contra Ismael Barroso, por lo que hemos estado investigando en las redes sociales. El problema aquí es que Barroso va a pelear en Japón el próximo 3 de septiembre en la misma cartelera de Naoya Inoue, donde el japonés Inoue se va a enfrentar a un veterano de 37 años, zurdo, TJ Doheny. Inoue asegura que por el momento no tiene intención de subir a la categoría de peso pluma, sino que su plan actual es continuar en peso super gallo. ¿Y cuánto tiempo se quiere quedar a reinar en super gallo? Al menos 2 años más, en busca de más logros y más dinero. Y esta es información oficial sobre el regreso de Naoya Inoue y de Barroso. Este artículo se los voy a dejar fijo en el primer comentario para que después de ver este video, los que gusten puedan analizar la noticia con más calma. El día 3 de septiembre se va a llevar a cabo esta supercartelera en el Tokyo Dome de Japón. Naoya Inoue confiado a que le va a ganar al irlandés y en Japón la verdad tienen mucha ventaja. En la misma cartelera Ismael Barroso de 41 años con un récord profesional de 25 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 3 de ellas por nocaut y 2 empates, con una terrorífica efectividad noqueadora del 92%. Barroso, hay que aclarar, le ganó a Rolly Romero el 13 de mayo del 2023, pero a mi gusto esa pelea se la robaron al venezolano. Barroso tiró a Rolly Romero y toda la pelea le dio una tremenda paliza, lo hizo ver muy mal a Romero. Rolly Romero no quiso darle la revancha a Barroso por miedo de que lo volvieran a poner en evidencia. Rolando Romero optó entonces por pelear en ese tiempo con el Pitbull Cruz creyendo que sería más fácil que Barroso, pero como ya todos sabemos, nuestro perro chulo terminó humillando a Rolando Romero, quedándose con el campeonato superligero por parte de la WBA en una pelea histórica. Y el Pitbull Cruz enfrenta al Rayo Valenzuela este 3 de agosto, pelea que sin duda ganará. ¿Y después qué sigue? Al parecer, por lo que hemos investigado en las redes sociales y en los blogs de Japón que hablan de boxeo, los japoneses quieren llevarse al Pitbull Cruz a Japón. Así es, quieren que Pitbull Cruz exponga su título en Japón y con sus reglas y que enfrente a su superestrella en ascenso, Andy Iraoka. Iraoka a mi gusto es un muy buen boxeador, pero desde mi punto de vista considero que su récord está inflado. Iraoka tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 18 knockouts y está invicto, y llevan a Ismael Barroso, según los japoneses, como carne de cañón. No lo han estudiado y lo subestiman por tener 41 años. Trabajando bien el cuerpo ahora. ¡Oh! Andy Iraoka ha dicho que Barroso será pan comido, que Barroso no podrá con su velocidad y con su juventud y que no le va a durar más de 6 rounds. Iraoka ya da por sentado que va a derrotar a Ismael Barroso porque su objetivo principal es el Pitbull Cruz, como lo ha declarado en varias entrevistas. Al parecer le ofrecerían una enorme bolsa al Pitbull Cruz para ir a Japón y exponer su título ante el nuevo boxeador comercial de Japón, ante el nuevo Naoya Inoue. Hemos visto algunas peleas de Iraoka y es un peleador muy rápido, ciertamente, pero nadie le ha exigido absolutamente nada. Ismael Barroso será el primer boxeador que le va a exigir a Iraoka. Creo que comete un error muy grande al subestimar a Barroso por su edad. Barroso tiene un poder sorprendente y sobre todo está dispuesto a rifársela, está dispuesto a morir en el ring con tal de llevarse la victoria, y un hombre así no puede ser detenido tan fácilmente como Iraoka se refiere. A mí en lo personal no me interesa para nada ver al Pitbull Cruz pelear contra Iraoka.
no me interesa en lo absoluto. Lo que sí me interesa es Ismael Barroso contra Pitbull Cruz, y de ganar en Japón Ismael Barroso, de dar el batacazo en Japón, sería uno de los rivales naturales a vencer para el Pitbull Cruz. Es lógico, y eventualmente estos dos boxeadores se pueden cruzar de ganar Barroso, porque Barroso, de ganarle al japonés, se iría hasta el lugar número 9 de la clasificación internacional de los pesos superligeros según su BoxRec, y ahorita, según su BoxRec de Ismael Barroso, se encuentra en el lugar número 44, pero ese lugar es muy subjetivo, es muy engañoso ese 44. Barroso merece estar dentro de los primeros 10. Mi pronóstico es que Ismael Barroso va a dar el batacazo en Japón el 3 de septiembre y les va a arruinar la fiesta a los japoneses, porque no creo que hayan estudiado a Ismael Barroso por la manera en cómo se expresan de él. Creen que porque está en el lugar número 44 y que tiene 41 años va a ser una presa fácil. En lo absoluto, muy lejos de la realidad. Una pelea entre Pitbull y Barroso, eso sí me gustaría ver. Sería espectacular ver esa pelea. Pitbull Cruz contra Barroso es una pelea que no me la perdería por nada del mundo. Ismael Barroso me gusta mucho para la segunda defensa de nuestro perro chulo. Sería un choque de trenes y estoy seguro que terminaría rápido. Para la mayoría, un pronóstico reservado, pero yo, si tengo que elegir de a fuerza un favorito, apostaría sin dudarlo al Pitbull Cruz por su pegada, por su presión, y la condición físico-atlética va a ser fundamental. A Barroso también ya lo han noqueado, al Pitbull Cruz ni siquiera lo han tirado, así que creo que el Pitbull Cruz noquearía a Barroso antes del 9º round. ¿Y ustedes qué opinan? Su opinión es la única que importa y queremos leerla aquí en la cajita de comentarios. Con la pelea de Naoya Inoue pues no se me hace nada atractiva. Va a ganar Inoue y su récord seguirá siendo inflado por un par de años más, según los planes del japonés, porque le han cuidado muy bien su carrera. El irlandés, esperemos que dé una digna pelea, pero no espero nada de él, aunque ya saben, esto es box y de un momento a otro todo puede cambiar, y por eso es tan interesante este deporte. Y si te gusta el box y te ha gustado este video, te pido por favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Comparte este video en tus grupos de Facebook y en tus grupos de WhatsApp, porque eso nos ayuda a alcanzar nueva audiencia y seguir creciendo en YouTube. Gracias por su atención a todos los que se quedaron hasta el final de este video con nosotros. Nos gusta mucho que vean los videos completos y que no solamente comenten por el puro encabezado. Richie, mi hermano y socio, ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores. Gracias por echarme tanto la mano para que podamos estar aquí con esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.